En este ejercicio vamos a enunciar el teorema de Pitágoras, a comprobarlo, incluso a demostrarlo, y luego dos aplicaciones. ¿Qué mejor que una cita de Pitágoras de Samos enunciando el teorema de Pitágoras? Dice así: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado mayor, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que son los dos lados que forman el ángulo recto. Teorema que fue enunciado por Pitágoras en el siglo VI a.C. Mejor se ve gráficamente. Vamos a pensar que esto es un triángulo rectángulo. Este ángulo, por tanto, es de 90 grados. Se suele hacer un cuadradito. Los lados que determinan el ángulo recto se llaman catetos. Voy a anotar con A y B. Y el lado mayor, el lado contrario, el ángulo recto, se denomina hipotenusa. Lo voy a llamar C. Lo que dice entonces el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Memorizar este teorema porque lo utilizaréis muchísimo para calcular áreas, en trigonometría. Una forma de comprobar lo importante que es este teorema es escribir en cualquier buscador de internet teorema de Pitágoras. Conoceréis la historia y las demostraciones. Hay multitud de demostraciones, cientos de demostraciones de este teorema. Al finalizar los apartados B y C veremos alguna demostración. Voy a hacer el apartado B ahora. Halla la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo que los catetos miden 3 y 4. Vamos a pensar, este cateto mide 4 y el otro cateto 3. Podría ser algo así. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Que lo estoy llamando C. Pues sabemos que la hipotenusa al cuadrado me da igual que la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es una ecuación sencilla que me permite hallar la C, ya que C al cuadrado es igual a 9 más 16. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. ¿Qué número al cuadrado te da 25? Creo que lo sabéis ya. La raíz cuadrada de 25, claro. Es decir, la hipotenusa vale 5. La C es 5. Efectivamente, 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 es 25, el cuadrado de la hipotenusa. Se dice entonces que 3, 4 y 5 forman una terna pitagórica, porque son los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Apartado C. Halla la longitud del cateto de un triángulo rectángulo, sabiendo que la hipotenusa mide 13 y un cateto 5. Tengo un triángulo rectángulo. Sé que un cateto mide 5 y la hipotenusa 13, muchísimo. Necesito saber qué vale este cateto. Estamos utilizando las letras A minúscula y B minúscula para los catetos. Lo voy a llamar, por ejemplo, A. Por supuesto, este ángulo es de 90 grados. Si no, no hay catetos hipotenusas, igual que este lo era. En el apartado B me daban los dos catetos y me pedían la hipotenusa. Esta vez me dan un cateto y la hipotenusa y me piden el otro cateto. La fórmula que utilizo es la misma, el teorema de Pitágoras, claro. Escribo lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado, 13 al cuadrado, es conocido, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a al cuadrado más 5 al cuadrado. Esta es la ecuación que me va a permitir hallar la A, el cateto que me falta. 13 al cuadrado es 169. 5 al cuadrado es 25. Ahora despejamos A al cuadrado. Para eso pasa restando el 25 al primer miembro. Tenemos entonces lo siguiente: la A al cuadrado, lo escribo ahora a la izquierda,
es igual a 169 menos 25. Vamos a hacer esa resta. De 5 a 9 van 4. De 2 a 6, 4. 1. 144. ¿Quién es A? Para saber la A, lo que hallo es la raíz cuadrada de 144. Puedo utilizar la calculadora o bien el algoritmo que aprendisteis al principio de curso. Un número que al cuadrado no sobrepase el 1 es el 1, ya que 1 al cuadrado es 1, restamos 0, bajamos el 44, escribo aquí el doble de 1, 20 no sé qué, multiplicado por ese no sé qué, no pasa de 44, pues el 2, ¿verdad? 22 por 2 es 44, la raíz cuadrada es exacta, y es que la raíz cuadrada de 144 es 12. Claro, si multiplicáis 12 por 12, os da 144. Lo vemos en un momento. Bien, pues ya tengo la solución. El cateto que me faltaba es 12. Observa que es razonable este resultado. Un cateto 12, el otro cateto 5 y la hipotenusa, que siempre es el lado mayor, 13. No pensad que siempre los números nos dan exactos, ni mucho menos. Incluso es difícil encontrar una terna pitagórica, es decir, números enteros que son los catetos y hipotenusa en un triángulo rectángulo. Voy a comprobar el teorema de Pitágoras. Comprobarlo, no demostrarlo. De momento voy a quitar estos ejes para verlo mejor. Lo más rápido sería construir un triángulo de esta forma. Pero si yo después quiero manipular el triángulo cambiando un ángulo, voy a hacerlo de una forma más sofisticada. Borro este triángulo y empiezo. Voy a construir una recta que pasa por A y por B. Elijo ahora dos puntos de este objeto, los que sean, este y este. Ahora en la línea de entrada escribo un ángulo. Alfa igual a, no sé, por ejemplo 65 grados, hay que escribirlo así, con este símbolo. Tengo como puntos libres, objetos libres, el punto A, el punto B y el ángulo alfa. Construyo ahora un ángulo AC y de amplitud el ángulo alfa. Ahí lo tenéis. Este punto A se ha trasladado aquí con un ángulo de 65 grados. Este A' no lo voy a utilizar, pero sí la recta que pasa por el punto C y el punto A'. Elijo ahora un punto cualquiera de esta recta. Oculto ahora algunos objetos. De esta manera selecciono, mostrar objeto no, este tampoco. Y me quedo solamente con estos puntos. Construyo ahora un polígono de vértices C, D, E y un clic en el primero de los vértices. No me gustan las letras C, D y E y las voy a cambiar. Para eso hago clic en el punto C y aquí le digo renombrar, que sea el punto A. El que antes era punto A se cambia a sub 1. El D lo voy a renombrar como punto B. Y el E va a ser el punto C, por ejemplo, ¿no? Estamos más acostumbrados. Ahí está. Observa que yo puedo mover el punto B y el punto C libremente. Y el ángulo 65 grados lo puedo cambiar. ¿Cómo? Pues escribiendo aquí alfa igual a cualquier otro ángulo. Por ejemplo, alfa igual a 70. Va a aumentar este ángulo. Observa, ¿veis? Ha aumentado 70. Este lado lo voy a llamar el lado A. Este de aquí lo voy a llamar el lado B. Y este de aquí el lado C. Puedo saber también lo que miden. Para eso selecciono y le digo propiedades de objeto, nombre y valor. ¿Veis? Este lado mide 4,22. Este 4,3. Y este que es el B, puedo hacer un clic aquí y pulsar nombre y valor. 2,69. Lo muevo un poquito para que se vea mejor. Ahí está.
Bien, lo que me dice el teorema de Pitágoras es que en un triángulo rectángulo, es decir, cuando tengo un ángulo de 90 grados, voy a cambiar este ángulo de 70 por 90, lo puedo hacer de una forma muy cómoda. Si pincho aquí aparece esta línea y veo que puedo cambiarlo y voy a ir cambiándolo de uno en uno, de un grado en un grado. De esa forma, de forma muy cómoda, me coloco aquí y veis, va cambiando un grado, 77, 78. Evidentemente, los lados van cambiando y ahora tengo el ángulo de 90 grados. Observa que me aparece el cuadradito que os decía. El teorema de Pitágoras, como sabéis, nos dice que la hipotenusa, que es este lado mayor, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, este al cuadrado más este cuadrado me tiene que dar lo mismo que este al cuadrado. Voy a comprobarlo. Para eso utilizo el GeoGebra. Voy a insertar un texto. Voy a escribir, por ejemplo, a al cuadrado más b al cuadrado igual a lo que mide el lado a al cuadrado más lo que mide el lado b al cuadrado igual a, y ahora tengo que escribir su valor, es decir, a, y aquí dentro escribo al cuadrado más b al cuadrado. Voy a utilizar esta forma que es más matemática. Mirad, aquí he escrito que a al cuadrado, es decir, 3,66 al cuadrado, más b al cuadrado, 2,33 al cuadrado, al final me da 18,82. Me tiene que dar lo mismo que este número al cuadrado. Voy a escribirlo también. C al cuadrado igual a el objeto C al cuadrado igual a su valor, es decir, C al cuadrado. Voy a editar porque quiero también que aparezca la fórmula matemática así, me gusta más. Es probable que no entendáis exactamente todo lo que estoy haciendo ahora porque es programación. Pero lo que sí que estáis viendo es que a al cuadrado más b al cuadrado me da 18,82 y la c al cuadrado me da 18,82. Y lo bonito de esto, claro, es que si yo voy cambiando la a, por ejemplo, cambia la c evidentemente, la b la mantengo fija, y como la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Lo veis? Si cambio la b, pues igual. Siempre estos dos números coinciden. Pero ¿y si cambio el ángulo alfa? Pues nada más que sea, por ejemplo, un poquito más pequeño, la suma de los cuadrados de los lados pequeños no es igual al cuadrado del lado mayor. Es algo menos. Si es más de 90, ¿qué va a pasar? Pues que ahora este lado mayor al cuadrado es algo mayor que la suma de los cuadrados de los catetos, no, porque ya no es triángulo rectángulo. Solamente cuando este ángulo es de 90 grados, veis, coincide el cuadrado de la hipotenusa con la suma de los cuadrados de los catetos. Mirad, en el ejercicio os proponía catetos 3 y 4. Cuando un cateto vale 4 aquí y el otro cateto 3, la hipotenusa que tiene que valer, lo hemos calculado, ¿veis? 5. O será como la hipotenusa al cuadrado, 25 es la suma de los cuadrados catetos. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 16 más 9, que es 25. Se dice que 3, 4, 5 es una terna pitagórica. Aún puedo comprobarlo mejor con ayuda de un cuadrado. Mirad, voy a construir un cuadrado del lado la hipotenusa. Aquí está. Voy a decirlo más pequeño triángulo para que se vea. Y ahora dos cuadrados de lados los catetos. Este de lados AB o BA y este de lados AC. Ahí está. Voy a cambiarlos de color. Propiedades de objeto. Y en color podemos hacerlo, por ejemplo, azul. Y los otros dos, pues, verdes. Incluso podemos poner el área de esos cuadrados, escribiendo aquí valor. En estos también.
Me explico. Este 7,96 es el área del cuadrado. Claro, es la hipotenusa al cuadrado. ¿Veis? Coincide 7,96, 7,96. Este 3,46 es el área de este cuadrado que tiene de lado 1,86. Y este 4,5 es el área de este cuadrado que tiene como lado 2,12. Si sumo 4,5 con 3,46, ¿qué nos da? Pues 7,96, exactamente este número. Puedo decir entonces que el área de este cuadrado azul es la suma de estos dos cuadrados verdes. ¿Qué pasa? Que eso ocurre solamente en triángulos rectángulos. Si yo vengo aquí y cambio el ángulo, por ejemplo 95, pues ahora esta área no es la suma de estas dos áreas, es algo mayor, ¿verdad? Y cuanto mayor sea el ángulo obtuso, pues la diferencia será aún mayor. Observa, 15,72 no es la suma de estos dos números ni mucho menos. En triángulos acutángulos tampoco ocurre. De hecho, ahora el lado mayor es lo que antes llamé cateto, ¿verdad? Claro, es que esto no es un triángulo rectángulo, no se puede hablar de catetos y hipotenusas. Solamente se puede hablar de catetos y hipotenusas en triángulos como este, que es un triángulo rectángulo. Lo hago grande. Siempre el área del cuadrado azul es la suma de las áreas de los cuadrados verdes. Bueno, creo que ha quedado claro lo que quería contaros con el teorema de Pitágoras. Recuerda que en el apartado C me daban la hipotenusa que medía 13. Observa que en esa situación, ¿veis? La terna pitagórica sería 5, 12 y la hipotenusa 13, ¿no? Hay aquí un error de redondeo, ya que 13 al cuadrado es 169, igual que la suma de los cuadrados de los catetos es también 169. Vamos a entrar en Google y escribimos teorema de Pitágoras. Enseguida vemos la entrada en la Wikipedia. Aquí, por ejemplo, nos habla de la cantidad de demostraciones que hay. En un libro, por ejemplo, hay catalogado 367 demostraciones distintas. Una de las causas de tantas demostraciones es que en la Edad Media se exigía una nueva demostración del teorema para alcanzar el grado de Magister Mateseos. Vamos a ver algunas demostraciones del teorema de Pitágoras. Podemos encontrar esta página, en la misma página oficial de GeoGebra. Empezamos con la demostración de Pitágoras. Mirad este cuadrado. Este cuadrado y este cuadrado tienen la misma área. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Los catetos son A y B y la hipotenusa C. El cateto A es mayor que el B. Este triángulo, este y este son iguales. Y a su vez también son iguales a estos cuatro que hay aquí. Por tanto, el área de este cuadrado verde y la suma de las áreas de estos cuadrados tienen que ser iguales. Pero, ¿qué vale esta área? Si esto es la hipotenusa C, esta área es C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué vale esta área? Piensa que este cuadrado tiene de lado el cateto A. Por tanto, es A al cuadrado. Y esta área, este cuadrado tiene de lado B. B al cuadrado, por tanto. Tengo A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Si estos cuatro triángulos rectángulos marrones los quito, es lo que estaba diciendo, este cuadrado y esta suma de cuadrados es igual. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo cambio este triángulo, lo hago así, pues seguiría siendo igual. Hipotenusa al cuadrado igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Demostración de Pitágoras. Gráfica. Pero hay más, por ejemplo de Euclides. Voy a demostraros que el área de este cuadrado más el área de este cuadrado es igual al área de este cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado. Para eso lo que hago
es ver que el área de este cuadrado coincide con el área de este rectángulo y el área de este cuadrado coincide con el área de este rectángulo, donde esta línea punteada separa los dos rectángulos. Observa que la mitad de este cuadrado, este triángulo, lo voy a trasladar aquí, y la mitad de este cuadrado, este triángulo, isósceles por cierto, lo voy a trasladar aquí. Observar el movimiento. El área del triángulo verde y azul nunca cambia, incluso ahora en este paso tampoco. ¿Qué ha ocurrido? Que como veis la mitad de este cuadrado verde está ahora aquí en la mitad de este rectángulo. Por tanto, el área del cuadrado verde y el área de este rectángulo que antes comentaba es la misma. La mitad del cuadrado azul ahora está aquí. Por tanto, el área del cuadrado azul coincide con el área de este rectángulo que estoy marcando. Queda demostrado entonces que el área del cuadrado azul más el área del cuadrado verde nos da el área del cuadrado marrón. Vuelvo a hacer el movimiento. Más demostraciones, si hay cientos de demostraciones. Mirad, estas dos figuras son iguales, ¿verdad? Piensa que el área de este cuadrado es cateto al cuadrado, el cateto A al cuadrado. El área de este cuadrado es el otro cateto al cuadrado. Si ahora hago esta transformación en la figura de la derecha, obtengo un cuadrado que tiene como lado la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ese triángulo es el mismo que este. Vuelvo a pasarlo. Lo estáis viendo, este triángulo es igual que este y que este. Así que la hipotenusa al cuadrado, esta área, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Una demostración más. Estas figuras son iguales, ¿verdad? El área de este cuadrado marrón es este cateto al cuadrado. El área de este cuadrado marrón es este otro cateto pequeño al cuadrado. El área de este cuadrado grande es la hipotenusa al cuadrado. Observa que estos tres triángulos azules están aquí también. Y las figuras son iguales. Si yo quito esos triángulos azules, estoy quitando la misma área a la figura. Y por tanto, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Tres demostraciones gráficas. Hay más. Por ejemplo, esta, lo voy a hacer rápido. Ahí tenéis la hipotenusa al cuadrado. Y ahora tenéis el cuadrado de un cateto, que es este cuadrado que estoy marcando. Y esto es el cuadrado del otro cateto. Más demostraciones. Esta es de vida de Leonardo da Vinci. Un poco más complicada. Pero también haciendo este movimiento puedo probaros que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Hay más demostraciones, lo vamos a dejar ya. Recordar, por ejemplo, la primera, la demostración de Pitágoras. En todas demostramos el teorema de Pitágoras. Bien, el ejercicio está resuelto.